Perdón, sí, por allá va mi hermano Quintanilla, por acá va a dar la vuelta, hermana Jaelita también creo que le va a ayudar. Así que todos los niños menores de 10 años, hay un espacio para ustedes, hay una clase especial para ustedes para también poder ser ministrados con la palabra del Señor. Aquí está hermana Jaelita, tal vez nos ayudas a llevarlos, hermana Jaelita, creo que ya se fue, pero si no, los padres podemos enviar a los pequeños. Bueno, amados hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Para eso dejamos a nuestro hermano Byron. Él es el encargado de compartir la palabra del Señor en esta serie que hemos estado viendo de Génesis. Prácticamente casi estamos por terminar Génesis y hoy mi hermano Byron tocará los capítulos 34 y 35. Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, pueblo de Dios. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y contemplar la hermosura de su santidad. Le voy a invitar a que vaya conmigo a la palabra del Señor. El tiempo es oro, mis amados hermanos, con estos temas. Créalo de que no quisiéramos, ¿verdad?, detenernos, pero el tiempo nos limita para hablar quizás muchas cosas. Pero vamos a hablar lo que el Señor quiera esta tarde, noche, ¿ya? Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 33. Génesis, capítulo 33. Usted dirá, ¿y por qué 33 y 34? Dijo el hermano Nelson que íbamos a ver. Tenemos que hacer un poquito de transición por ahí, ¿verdad?, para que podamos entender el porqué de esto. Así que vaya conmigo a Génesis 33, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Amén. Lo voy a invitar a que se ponga de pie para que no se vaya a dormir. Lo leemos. Dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Oramos. Señor, te damos gracias esta noche porque hemos llegado al tiempo de hablar acerca de tu palabra. Yo no quiero, Señor, que sean mis palabras humanas, sino que sea tu Espíritu Santo tomando control de este tema, porque, Señor eterno, el pueblo necesita escuchar tu voz, no mi voz. Te ruego que seas tú hablando al corazón y que lleves esta palabra a lo más profundo de su ser y que pueda ser rema en sus vidas y que la podamos poner en práctica, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, puede sentarse. Haciendo un poquito de remembranza, Jacob venía de encontrarse, de un reencuentro, ¿verdad?, luego de unos cuantos años de enemistad con su hermano Esaú. Él venía de encontrarse con su hermano y llamó su nombre. Más atrás está en el versículo, en los versículos anteriores, en el versículo 17, que llamó el nombre de aquel lugar Sucot, donde él se despidió de su hermano. Y luego Jacob viene y toma su camino, cada quien por su lado. Y Jacob decide llegar a Siquem. Oiga bien, se llama Siquem. Yo quiero que por favor nuestro hermano Jorge nos haga por favor ahí una ilustración. Pasa al mapa por favor y luego volvemos a ese, hermano. No sé si logran ver por ahí esa diapositiva. Quizás los de este lado no la van a lograr ver. Siquem está en medio de dos montes. Está en medio del monte Gerizim y del monte Ebal. Esos montes son muy emblemáticos aquí en la historia del pueblo de Israel, porque fueron el monte donde Dios tenía que tratar con el pueblo de Israel antes de meterlo a la tierra prometida.
De un lado estaba la maldición y del otro lado estaba la bendición. Y para que usted lo entienda, quiero que vaya conmigo, por favor, allá a Éxodo, perdón, sí, Éxodo, capítulo. ¿Ya lo tiene? Perdón, hubo un error ahí, me equivoqué, no es Éxodo. Deuteronomio, perdón, capítulo 27, mi hermano. Estaba un poco lejos. Deuteronomio 27. Cuando lo tenga me contesta con un amén. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el versículo? En el versículo 9. Quiero que vaya conmigo, por favor. Dice, maldiciones desde el monte Ebal, dice, ¿verdad? Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio Israel y escucha hoy. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo, 12, cuando hayas cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Cuáles serán las tribus? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Versículo 13, sobre el monte Ebal estarán estas otras para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. ¿Qué había de un lado, mi hermano? Había bendición y del otro lado había ¿qué? Maldición. Ahora bien, aquí hay algo curioso. Siquem estaba en medio de esos dos montes. Ahí es donde Jacob viene y acampa. Siquem significa carga. Oiga bien, significa carga. ¿Verdad que las cargas no son muy buenas? Las cargas pesan. Siquem significa eso, significa carga. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando una responsabilidad al pueblo, que tenían que ellos entender que a la tierra que ellos iban a pasar era una tierra santa, que no iba a ser comprada por medio de sus luchas ni por sus guerras, sino que Dios se las iba a entregar a ellos. Y ellos tenían que entender que iba a ser una tierra que iba a tener un precio de santidad, de obediencia delante de Dios, para que ellos no fueran expulsados de esa tierra. Y por eso es que ellos estaban en medio, en ese valle, en el valle de Siquem. Ahora bien, es curioso que Jacob se detiene ahí y sabe algo. Dios le había dado la orden a Jacob que regresara a la tierra del cual él había nacido, a la cual él había nacido. Y quiero que vaya conmigo a Génesis 31, por favor. Vamos a ver un poco la Biblia porque es necesario aclarar algunos puntos. Y el versículo 13 dice así, Génesis 31, 13, vaya por favor conmigo. Dice, yo soy el Dios de Betel, aquí ya está hablando con Jacob, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Oiga bien, la orden de Dios es que saliera de donde Jacob estaba ahí en ese lugar. Porque él estaba en la tierra de ¿dónde? De Labán. Estaba ahí juntamente con su suegro y estaba con toda su familia ahí. La orden era que él saliera de la tierra de Labán y que volviera a la tierra de su nacimiento. Ahora bien, Siquem no era la tierra del nacimiento de Jacob. ¿Y por qué se detuvo ahí? Muchas veces nosotros nos creemos, mis hermanos, lo sábelo todo, y queremos hacer pausas en el camino cuando Dios no nos ha llamado a detenernos y a observar cosas que no tenemos que observar, y después de ello vienen consecuencias a nuestra vida que después nos podemos lamentar. Si Dios te dice que avances, avances, no te detengas. Jacob cometió un error y se detuvo ahí, y allí viene algo trágico. Y sí, vayamos por favor
a Génesis 34. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? En mi Biblia dice: la deshonra de Dina es vengada. Yo creo que en su Biblia también dice igual, ¿verdad? Leamos, por favor. Y este primer punto, mi hermano, vamos a dividir en 4 puntos el mensaje. El primer punto es Siquem, cuando te sale del diseño de Dios. Dice, versículo 1: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado luz a Jacob, a ver las hijas de ¿qué, mi hermano? Del país. ¿A qué salió Dina? A ver las hijas del. ¿A qué salió Dina? Lo repito, a ver las hijas del país. Este término es algo peyorativo, porque así como en la Biblia se habla hijos de Dios, hijos de luz, hijos del reino, así también la Biblia aquí dice las hijas de la tierra. ¿En qué tierra, mi hermano, estaba ahorita morando Jacob? Estaba obviamente en Siquem, pero Siquem estaba rodeada de costumbres de los cananeos. Estaba llena de costumbres idólatras. Y cuando nosotros investigamos un poquito más la frase hijas de la tierra, estaba diciendo que eran mujeres que tenían las mismas costumbres del mundo. A eso se refiere. El mundo en aquel tiempo estaba hablando de todo el sistema religioso a los dioses de los cananeos. Y yo creo que ustedes pues ya más o menos saben a quién adoraban los cananeos, ¿verdad? A Baal, a Acera, a Dagón. Eran dioses abominables. Todos los dioses son abominables delante del Señor. Y estos adoraban. Y cuando la palabra del Señor dice las hijas de la tierra, estaba hablando de que eran mujeres que vivían de acuerdo a las costumbres de los que adoraban a Baal, de los que adoraban a Astarot, de los que adoraban a todos los dioses de los cananeos. ¿Eran buenas influencias ellas, le pregunto yo? No, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué salió Dina a ver a las hijas de la tierra? ¿Por qué? Algunos dicen por ahí de que es porque era la única hija, ¿verdad? En medio de un montón de varones y quería tener con quien tener amistad. Ahora bien, cuando yo leo esta palabra, me doy cuenta de algo, que ella no consultó, oiga bien, esa acción, no consultó esa acción a sus padres. Ella solo dice, salió. Oiga bien, salió. Cuando yo investigaba esto, estaba estudiándolo, decía que había salido de la cobertura. Oiga bien, había salido de la cobertura. ¿De cuál cobertura? De la de su familia, de sus padres, de su casa. Oiga, qué peligroso es salirnos de la cobertura de la presencia de Dios por tratar de ir a ver qué me ofrece el mundo a mí. Eso es muy delicado. ¿Sabe por qué? Porque cuando Satanás llega a la persona, la destruye hasta acabarla. Y ese es el trabajo del enemigo, que Dios lo reprenda. Y esta mujer viene y sale de la cobertura de su hogar a ver las hijas de la tierra. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos un ídolo muy difícil de vencer, y ese es nuestro yo, ¿sí o no? Amén. Ese es uno de los ídolos más difíciles de vencer. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que es perverso el corazón del hombre. Es perverso, y la palabra perverso habla de que hay inmundicia, hay suciedad en nuestro corazón. ¿Y no le ha pasado que aún cuando estamos orando a veces se nos cruzan pensamientos que no son agradables delante del Señor? Porque, hermano, nosotros tenemos esa naturaleza. Nuestro yo es un enemigo muy, pero muy delicado, al cual debemos de tener de lejitos, mi hermano. Pero muchas veces nosotros hacemos caso a lo que nos está dictando nuestro corazón perverso.
Dina estaba, oiga bien, en la edad de que era una doncella, era una niña que estaba bajo cobertura de su papá, de su mamá, y obviamente si ella quería ir y a buscar pareja, tenía que ella obviamente esperar que llegara la propuesta indicada a su hogar, porque así era la costumbre en aquel tiempo. Si usted se recuerda, era el hombre que decía a su padre: yo quiero casarme con fulana, por favor vayamos, paguemos la dote que nos van a pedir y hagamos el matrimonio. Pero Dina no hizo ese diseño, no siguió esa regla. Ella salió a ver las hijas de la tierra, y unos comentaristas dicen que ese salir tenía un matiz de poder hallar una pareja. ¿Cuántas veces, verdad, por buscar el yugo desigual ha habido lloro y crujir de dientes? ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito especial para ti. Y si Dina salió por esa intención, ya vamos a ver qué fue lo que le pasó. Quiero que vaya conmigo, por favor, al siguiente versículo. Versículo 2. Y la vio Siquem, que dice: hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Oiga bien, la deshonró, o sea, la violó. Oiga bien, la violó. ¿Qué le causó a Dina, o qué le costó a Dina salir de la cobertura de su casa? Una violación. Qué historia más dura, ¿verdad? Yo creo que ninguna persona que ha pasado por esto va a contar esto sonriéndose, porque son momentos muy duros. Dina lo vivió. ¿Pero por qué? Salió sin cobertura, sin consultar a su padre si podía o no salir de su casa a hacer lo que iba a hacer. ¿Y qué pasó? Aquí viene lo demás. Véalo conmigo, por favor, en el versículo 4. Y habló Siquem a Hamor. Hamor era su padre. Y cuando yo investigaba el nombre de Hamor, ¿sabe qué significa amor? Significa asno. ¿Qué significa amor? Asno. Y no es amor del amor que usted cree, ¿verdad? Ese que da sentimiento. No. Es amor con H, ¿verdad? Es otra palabra totalmente distinta. Significa asno. Oiga, ¿cuál era el linaje de la persona, de este hombre llamado Siquem, que violó a Dina? Su padre se llamaba Hamor y significa asno. Oiga bien, los asnos son animales inteligentes, ¿verdad? Que los tenemos porque son medio burritos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Por eso se le llaman asnos, ¿verdad? Hermano, oiga bien, ese era el significado del nombre del padre de Siquem. Significa asno. Quiero que por favor vaya entendiendo eso. Oiga al linaje en que esta muchacha se fue a meter. Qué difícil ha de ser, ¿verdad? Que al suegro le digan asno, ¿verdad? Ha de ser duro. Pero está hablando en términos espirituales, porque era la condición espiritual que tenían los cananeos en aquel tiempo. Era gente que le había dado la espalda al Señor. Y el asno tiene una característica, que él no puede doblar, mi hermano, su cerviz. Tiene duro el cuello. Por eso significa amor asno. Me estoy dando a entender. Sigamos. El versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Oiga bien, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que le la deis por mujer. Este hombre se había enamorado de la muchacha que había violado y se quería casar con ella. Mire qué manera de querer casarse, ¿verdad? Con esa persona. Qué tremendo. Eso es lo que hace el mundo, hermano. Tiene la mente patas arriba, sin sabiduría,
sin temor de Dios. Eso es lo que pasa cuando Dios no gobierna el corazón. Todo se hace al revés. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios, qué bonito es cuando Dios ordena nuestros pasos, ¿verdad? Qué bonito es cuando Dios ordena nuestra vida y Él se encarga hasta de los detalles más mínimos de nosotros. Así es Dios. Ahora bien, Dina cometió el error de salir y vino este hombre con ganas y un deseo sexual desenfrenado, porque solo una persona de ese tipo puede hacer semejantes cosas, y la viola. Y eso, mi hermano, iba a ocasionar un caos en la familia de Jacob, y ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuál fue la propuesta? Vea, 9. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas. Oiga bien, ¿cuál fue la propuesta de los de Siquem? Que ellos le entregaran sus hijas, o sea, que todos los del pueblo de Israel le entregaran sus hijas a ellos y tomad vosotros las nuestras, algo que estaba totalmente prohibido por Dios. Dios le había prohibido al pueblo de Israel que se emparentaran con las naciones paganas. Ellos no podían, pero mire cómo llega con la astucia. ¿Y cuál era la recompensa si lo hacían? Y habitad con nosotros, les dijo, porque la tierra delante de vosotros es grande, morad y negociad en ella y tomad de ella posesión. 11. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: haya yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeren. Aumentad a cargo mío mucha dote, o sea, lo que me estén pidiendo, quieren mucho oro, plata, pídanmelo y yo se lo daré. Y dadme la joven por mujer. Qué manera, ¿verdad? 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado, o sea, había deshonrado, le había violado a Dina, su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto, dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. 15. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros. Oiga bien, ¿cuál era la condición? Que tenían que ser como ellos. ¿Cuándo un mundano va a ser igual que un cristiano? Le pregunto yo. Jamás, mi hermano. Si Cristo no llega al corazón de esa persona, jamás. Y algunos dicen: ay, es que me voy a casar con ella y que tal vez casando se cambia, ¿verdad? Y se hace cristiano. Y le sale peor la cosa. Eso es lo que querían. Casarse con ella a precio de ¿qué? De engaño. Vea conmigo lo que dice el versículo 15. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos vuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestares oído para circuncidarnos, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor, que significa asno, y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, estaba urgido, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Era un tipo de buen parecer, mi hermano. Siquem era un tipo, me imagino yo, con una apariencia muy hermosa. ¿Por qué? Porque dice que era el más distinguido de su padre. Pero muy hermoso pudo haber sido, oiga bien, pero era un tipo el cual Dios le había prohibido al pueblo de Israel que tenían que emparentar. Muy guapo puede ser o muy guapa puede ser la propuesta que te salga a ti, joven, hermano, hermana. Pero si no es la voluntad del Señor y si no es hijo o hija de Dios, no es para ti. Si la palabra lo está diciendo es porque hay consecuencias cuando no se obedece. Sigamos. Versículo 20. Entonces Hamor y Siquem y su hijo vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron, dice, a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha para ellos y nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y las daremos y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo. Oiga bien, jamás Dios va a permitir eso. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Oiga bien, ¿cuál era la condición para que pudieran darle a la hija de Dina? Era un engaño, pero ellos querían hacer algo por ahí. Querían que se circuncidaran, porque al circuncidarse, porque fue, oiga bien, el pacto que hizo Dios con Abraham,
al circuncidarse ellos pasaban a ser pueblo de Dios. Eso es lo que ellos les estaban diciendo. Pero oiga bien, el pacto de la circuncisión es solo para los israelitas, descendientes de Abraham. No podía ser para ningún pagano. No podía ser para una persona así por así nomás. Era para los judíos netamente, porque ellos eran los que iban a entrar en el pacto de la circuncisión. Jamás podían ellos mezclarlo con lo santo, con lo divino, pero ellos querían hacerlo. Sigamos. 23. Su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Iban felices ellos, ¿verdad? Pensando que así iba a ser. El 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían a la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían a la puerta de la ciudad. Qué dolor. Vea el versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno, ¿qué, mi hermano? Su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Mire cómo terminaron estos pobres. Y se fueron. 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a, ¿qué, mi hermano? A su hermana. Oiga bien, ¿fue correcta la actitud de estos varones? ¿Qué dice usted? ¿Fue correcta o no? Ellos no le preguntaron a su papá si estaba de acuerdo, oiga bien. No preguntaron a su padre si estaba de acuerdo en que ellos fueran a hacer semejante cosa, de ir a matar a todos los que vivían en Siquem. Y los mataron a todititos, solo dejaron vivas a las mujeres y a los niños. No fue correcto. Es que eso es lo que trae el pecado a nuestras vidas. Trae caos, trae confusión, trae dolor, trae pérdida y sobre todo trae muerte. Entiéndalo, mi hermano y mi hermana. El pecado trae muerte. Con el pecado no se puede coquetear, porque el pecado va a acabar con tu vida. Muchas veces nos creemos los autosuficientes, los santulones. Yo sí puedo dominar eso. Yo sí puedo con aquello. Un poquito nada más. Y cuando venimos a sentir, estamos hundidos en el pecado. Porque eso es lo que hace el pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es, ¿qué, mi hermano? Es muerte. Todo pecado trae muerte espiritual. Todo pecado. En la casa de Jacob ya había un caos, porque estos tipos fueron y tomaron venganza. ¿Quién es el que ejecuta la venganza en nuestras vidas, mi hermano? ¿Quién es? ¿Es usted? Hoy me desquito, dice, porque no sabe con quién se metió. Hoy me va a conocer la fulana, dice uno, ¿verdad? Hoy van a saber de qué estoy hecho, qué estoy hecha. Muchas veces así hemos dicho nosotros, ¿verdad? Porque así somos vengativos, mi hermano. Pero dice el Señor, mía es la venganza, dice el Señor. Estos hombres, oiga bien, salieron de la cobertura de su padre, igual que su hermana Dina, y tomaron una decisión incorrecta. Cada decisión que usted vaya a tomar, por muy grande o pequeña que sea, vaya a los pies de Cristo y pregúntele al Señor: Padre mío, ¿te agrada esto? ¿Me conviene estar aquí? ¿Me conviene esta decisión, Señor? ¿Me conviene hacer esto? ¿Me conviene hacer aquello? Porque el que lo sabe todo es Dios, no nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, por no consultarle a Dios, nos ha ido mal? ¿Por qué? Porque no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestro camino. Por eso me encanta lo que dice la palabra acerca de Enoc, que dice: y caminó Enoc con Dios. Caminar con Dios es tomarlo en cuenta en mi camino, en mis decisiones, que sea Dios en mi vida todos los días. No solamente cuando estoy en problemas y en aprietos. Sigamos entonces.
¿Y qué pasó? El versículo 28. Dice, tomaron sus ovejas y sus vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había. ¿En qué, mi hermano? En casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme, ¿qué, mi hermano? Abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ellos estaban justificando, ¿sí o no? ¿Verdad que se estaban justificando? Bueno, nosotros le dijeron a su padre, lo fuimos a matar, y lo hicieron de escondidas de su padre, porque si ellos hubiesen preguntado, su padre les habría dicho, no, no lo hagan. Pero ellos lo hicieron y no les importó si su padre estaba de acuerdo o no. ¿Y cuál fue la reacción de Jacob, mi hermano? ¿Cuál fue? Se sintió indignado. ¿Por qué? Porque sus hijos se habían hecho abominables su familia. O sea que si ellos caían mal, y hoy iban a caer peor todavía. ¿Por qué? Porque habían hecho algo que no iba bajo cobertura de Dios. Entonces viene este hombre Jacob, y se pone en esa situación de indignación por lo que había pasado, y le dice a sus hijos, ahora que me van a querer matar a todos nosotros, nos van a querer matar. Mi hermano, ¿por qué Jacob se detuvo en Siquem? No sabemos por qué razón. Él fue y compró una heredad allí e hizo su tienda ahí. No lo sabemos, pero eso le salió caro. La orden de Dios era llegar a su tierra donde él había nacido. No era Siquem. Él tenía que llegar a su tierra donde él había nacido, en la tierra de Aram. Ahí tenía que llegar. Pero él se detuvo en Siquem. Ten cuidado si te vas a detener en el camino de Dios y lo vas a abandonar, porque te puede salir caro. Sigamos entonces. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos al capítulo 35, por favor. ¿Qué dice en el capítulo 35, mi hermano? En su tema de la Biblia, ¿qué dice? Dios bendice a Jacob, ¿en dónde? En Betel. Oiga bien, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, ¿cómo dice? Levántate, no te quedes en Siquem, porque no es el lugar donde yo te mandé, y sube ¿a dónde? A Betel, y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huyas de tu hermano Esaú. Le estaba diciendo a Jacob, no te estés quejando, no te estés lamentando por lo que pasó, levántate, porque yo quiero que sigas tu camino, yo quiero que me hagas caso, que me obedezcas, porque detenerte te salió caro. Y le dijo, vete a Betel. Betel era un lugar muy especial para Jacob, mi hermano, y esta era la segunda vez que Dios lo estaba llamando a Betel. ¿Qué significa Betel? ¿Alguien se acuerda? Casa de Dios y puerta del cielo, ¿verdad? Qué bonito lugar, qué bonito nombre, Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces viene Dios y le dice a Jacob, levántate, sube y vete a Betel y quédate ahí y haz un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Eso está en Génesis capítulo 28. Usted se recuerda, ¿verdad? Cuando Dios tiene un encuentro con Jacob y tiene la visión de la escalera y ángeles que subían y bajaban. Por eso le puso aquel nombre, casa de Dios y puerta del cielo. Ahora bien, Dios, oiga bien, estaba llamando a Jacob de Siquem a Betel. ¿Cuántos de nosotros estamos en Siquem ahorita? Estamos en el valle de la indecisión. El valle que nos ha traído carga a nuestra vida, el valle que nos ha traído problemas a nosotros, el valle que nos ha traído circunstancias que han dolido en nuestras vidas, porque nos detuvimos en Siquem, cuando tu lugar es estar en Betel.
Espero que me esté dando a entender esta noche. Mis amados hermanos, Jacob tenía que llegar a Betel porque Dios ahí lo quería, ahí quería hacer algo especial con él. Y tenía que hacer un altar y esperar que Dios se presentara en ese lugar. ¿Cuántos tienen un altar en sus vidas delante de Dios? ¿Ah? No me estoy refiriendo a un altar, ¿verdad? De esos que usted conoce, que está en otro lado, ¿verdad? No, estoy hablando de un altar de oración, de adoración, de palabra, de ayuno. Esos son los altares que Dios nos está pidiendo ahora. Oiga bien, Jacob tenía que llegar a Betel. No podía quedarse en Siquem. ¿Por qué? Porque él no pertenecía ahí. Él tenía que entrar a la tierra de la cual había nacido. Tú perteneces al reino de los cielos, no al mundo, entiéndelo. No eres parte, no tienes nada en este mundo, no tenemos nada que estar coqueteando en este mundo. Nuestra tierra santa y prometida es la nueva Jerusalén, pero para ello debemos de ser obedientes en esta tierra. Jacob quería avanzar, pero se detuvo en Siquem y eso le salió caro. Ahora el Señor le dice: tenés que volver a Betel, donde yo ya me aparecí, donde ya tuve un encuentro contigo. Siga por favor el versículo 2. Entonces Jacob, oiga bien, dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, oiga bien, y limpiaos y mudad, ¿qué dice? Vuestros vestidos. Oiga mi hermano, que Jacob tuviera ídolos todavía, eso estaba delicado. Pero no es que Jacob directamente los tuviera. Si usted estuvo en la prédica, ¿verdad? Nuestro hermano Luis, ¿quién fue la que se trajo los ídolos de la casa de su padre? La esposa de Jacob, que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerda? Raquel. Los agarró cuando iban a salir de la casa de su padre Labán y los escondió y se los llevó y los guardó calladita. Y ella dijo: no va a pasar nada, dijo, me lo llevo tranquilamente, nadie vio, ¿verdad? Pero Dios sí lo había visto, porque ante los ojos del Señor nada está oculto, mi hermano. Él conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. Y sabe, yo investigaba por qué había tomado los ídolos. ¿Por qué? Dicen por ahí algunos estudiosos que ella los tomó porque cuando un hijo tenía los ídolos de su padre, entienda la idea, tenían los ídolos de su padre, a ellos le correspondían la doble porción de la herencia. Eso era una costumbre de los cananeos, de los paganos. Qué falta de fe, ¿verdad? La hermana Raquel. Pero no a la hermana Raquel, la que está aquí, ¿verdad? No, ella no. ¿Por qué tomar los ídolos de su papá? Le pregunto yo, ¿no era suficiente Dios para que ella recibiera bendiciones? Les pregunto. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que no tuvieron necesidad de los ídolos porque fue Dios el que le multiplicó todo a Jacob. ¿Tú quieres bendición de Dios? Humíllate delante de Él, vive como Él manda y vas a ser bendecido en esta tierra. Pero en ese momento quizás la hermana Raquel estaba falta de fe y los agarró y se los llevó. Pero Dios quería que ellos se santificaran y que dejaran de un lado los ídolos. ¿Ya se preguntó qué ídolos hay en nuestra vida? En su casa, en su familia. Hoy está de moda, ¿verdad? Tener ídolos de 50 pulgadas, de 80 pulgadas pegados en la sala. Tener ídolos de iPhone 15, 17, 18, 20, ¿verdad? Todo lo que le quite lugar a Dios es un ídolo. Entiéndalo, mi hermano. Todo lo que le quite lugar a Dios es un ídolo.
Y Dios le dice, te vas a presentar conmigo, vas a tener un encuentro conmigo, vas a tener que dejar los ídolos de un lado. O sea, le estaba diciendo, santifíquense, porque ¿quién subirá al monte de Jehová? Dice su palabra. Y usted sabe lo que sigue: el limpio de manos y puro de corazón. O sea que a Dios le agrada la santidad, ¿verdad? Amén. Sigamos entonces. 3. Dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Oiga bien, que había en poder de ellos, y los zarcillos, o sea, los aritos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Muchas veces nosotros, mi hermano, como sacerdotes de la casa, tenemos que limpiar la casa de los ídolos. Y eso no es malo, eso es agradable delante de Dios. Quien debe de tomar la pauta en el hogar, oiga bien, debe de ser el sacerdote de la casa. Y en el dado caso que no esté el padre y que el padre no sea convertido, obviamente la esposa tiene que tomar ese lugar. Le pregunto, ¿hay ídolos escondidos en nuestros hogares, en nuestras vidas? Posiblemente sí, posiblemente. Pero Jacob tuvo la valentía de ir, sacarlos de su tierra e ir a esconderlos. Bien, dice el versículo 5, salieron, oiga bien, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ese era el miedo de Jacob, ¿sí o no? Que le pasara algo a él y a su familia por lo que habían hecho. Pero Dios tenía otro plan. Oiga bien, 6. Y llegó Jacob ¿a dónde, mi hermano? A Luz, que está en la tierra ¿de dónde? De Canaán. Esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó ahí un lugar que se llama el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Al principio se llamaba solo Betel, luego Jacob le agrega el Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. ¿Por qué le puso ese nombre? ¿Sabe? Porque Jacob estaba teniendo un encuentro mayor con Dios. Muchas veces nosotros nos hemos quedado en lo poco con Dios, cuando Dios quiere llevarte a otro nivel de comunión con Él. Al principio solo era Betel. Muy bien, Dios apareció ahí, Betel. Ahora no, era el Dios de Betel. ¿Cuántas veces te han invitado a Damasco, pero no has conocido al Dios de Damasco? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántas veces la gente quiere ver al Dios de tu vida manifestarse en ti, pero no hemos llegado a ese nivel? Solo nos hemos quedado con decir que somos cristianos, pero no ha habido un encuentro genuino con Él. Y eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar solo de experiencias. Betel había sido para Jacob una experiencia, pero ahora Dios quería manifestarse a él como el Dios de Betel, el Dios de que iba a hacer cosas grandes con Jacob. Y por eso lo estaba llamando de nuevo a Betel. ¿A dónde crezco yo espiritualmente? En mi altar. ¿A dónde iba a crecer Jacob? En Betel, ahí donde Dios lo había llamado. ¿Me estoy dando a entender? ¿Dónde vas a crecer espiritualmente? ¿Dónde vas a tener experiencias sobrenaturales tú? Las vas a tener en tu altar. Y ahí es donde Dios te va a hacer crecer, te va a hacer fructificar. Porque el que se mete con Dios no sale igual jamás, mi hermano. Dios siempre añade fruto a aquel que tiene relación con Él. Y eso es lo que Dios nos está llamando esta noche. Iglesia Damasco, ¿te han contado que hay un Dios en Damasco? Sí lo hay, pues es necesario que lo conozcamos de verdad.
que sepamos cuál es el Dios que nos está llamando. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. 9. Apareció otra vez Dios, oiga bien, a Jacob cuando había vuelto de Pan Aram, y le bendijo. Oiga bien el versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Jacob, ¿qué significa, mi hermano? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo dijo? Ajá, el que se aferra al talón. Otra traducción es el suplantador o engañador. Porque cuando iba a nacer venía agarrado ¿de dónde, mi hermano? Del pie o del talón de su hermano Esaú. Entonces al pobre Jacob le tocó llamarse así, ¿verdad? Por cosas que iban a suceder en su vida que usted ya las sabe. Sigamos entonces. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, sino que te será tu nombre como Israel. Oiga bien, Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Qué significa Israel? El nombre Israel significa Dios gobierna. Oiga bien, Dios gobierna. Qué diferencia, ¿verdad? Porque Jacob venía de cometer ciertos errores en su vida, pero un encuentro con Dios lo dimensionó, lo llevó a otra relación y le cambia el nombre. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos el nombre del mundo, mi hermano? ¿Cómo te llamaban a ti? ¿Cómo te llamaban? Pues ahora Dios quiere darte un nombre diferente, porque ahora perteneces a otro linaje. Ya no eres parte de aquella vida sin fruto, aquella vida vacía. Ahora tienes propósito, tienes identidad, nueva identidad en Dios. Jacob en Siquem estaba perdiendo su identidad. Estaba perdiendo aquella santidad con la cual él había sido llamado. Y viene Dios y le dice: ya no te llamarás más Jacob, el pasado queda atrás, ahora tu nombre será llamado Israel, porque ahora yo voy a pelear por ti. Y dice el versículo 11, también le dijo Dios: yo soy el Dios, ¿qué le dijo? Omnipotente, crece y multiplícate. Una nación haré de ti y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue Dios del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado con él, Betel. Esas palabras que le dijo Dios a Jacob, ¿a quién se las había dicho ya? Le pregunto. Haga memoria atrás. ¿A quién? A Abraham, muy bien. ¿Sabe algo? Cuando yo hacía esta prédica, el Señor me hablaba lo siguiente y me decía así: a Abraham, oiga bien, se escogió. Eso está en Génesis 18:19. Yo me recuerdo que hace unos cuantos meses predicamos eso. ¿Por qué Dios escogió a Abraham y se le manifestó como el Dios todopoderoso también? Porque dice la palabra que él iba a hacer que su casa y su descendencia después de él siguieran el pacto que él había establecido con Abraham y iban a obedecer los preceptos de Dios. Por eso Dios había escogido a Abraham, porque él iba a ser un buen sucesor del pacto de Jehová. Pero ¿sabe qué? Ya habían pasado 2 generaciones, ¿sí o no? ¿De qué generación estoy hablando? La de Isaac. Y ahora venía ¿qué? La de Jacob. Pero ¿qué pasa? Jacob no había entrado, oiga bien, Jacob no había entrado a la dimensión que había entrado Abraham, porque no había tenido un encuentro genuino con Dios todavía hasta este punto de su vida. No sé si me estoy dando a entender.
Dios quería confirmar el pacto porque Dios es fiel a sus promesas. Dios le había prometido a su abuelo Abraham que él iba a hacer de él una nación grande y que de su descendencia iba a sacar reyes y naciones. Y Jacob era parte de esa descendencia, pero él no había entrado a la línea que se había sometido a Abraham. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano, esta noche. Porque cuando Dios tiene un propósito para tu familia, un propósito para tu vida, Él quiere que te alinees al propósito de Él. No puedes venir y decir Dios tiene planes conmigo si tienes un pie en Siquem todavía. Necesitas estar completamente en un encuentro genuino con Dios. Jacob todavía no había llegado a la dimensión espiritual que había llegado Abraham. Por eso Dios tiene que llamarlo de nuevo al altar. Y ese es el tema de esta noche, volviendo al altar, porque ahí es donde Dios había establecido un pacto con Abraham. En el altar, en el altar, porque ahí es donde se establecen los pactos, ahí se confirman los pactos y ahí se cumplen los pactos. No puedes tú vivir lejos del altar, porque entonces tú vas a fracasar y el diseño de Dios no se va a manifestar en tu vida. Jacob tenía que entrar a esa línea de humillación, de santidad, de encuentro genuino con su Dios todopoderoso. De lo contrario, no podía Dios manifestar la promesa que le había cumplido a su padre Abraham. Por eso es que él tuvo que llegar a Betel. Pero vaya manera de llegar a Betel, ¿verdad? Después de un suceso doloroso, después de un suceso que le causó indignación y un mal nombre en medio de las tribus que estaban alrededor de él. Pero Dios tuvo misericordia, porque Dios no desampara a aquel que se humilla delante de su presencia. Si tú has tenido fallas en tu vida y estuviste en Siquem por un buen tiempo, déjame decirte que hoy es el día en que puedes regresar a Betel. Hoy es el día en que puedes regresar al altar. Dios te está llamando a que regreses al altar, el lugar de tu encuentro, el lugar de tu pacto. Y sabe, aquí viene lo más bonito. Dios le dice en Génesis 31:13, regresa al lugar donde naciste, le dijo. Y espiritualmente Jacob sí pudo haber nacido en Aram, pero espiritualmente nació en Betel. ¿Me estoy dando a entender? ¿A dónde naciste tú espiritualmente? ¿A dónde? Vuelve a ese lugar que te llevó a los pies de Cristo. Vuelve a esa convicción, vuelve a ese amor, vuelve a esa entrega, vuelve al altar, porque Dios quiere tratar y hacer cosas maravillosas contigo. Vuelve al lugar donde naciste, le dice. Muchos nos hemos quedado solo con experiencias, pero Dios quiere tener un encuentro genuino contigo esta noche. Urge, mi hermano, urge. Y aquí viene otra cosa más especial. En Juan 1:51 Jesús le dice a sus discípulos: desde ahora empezarán a ver ángeles que suben y bajan, los cielos abiertos. ¿Qué les estaba diciendo? Que Él era el verdadero Betel. Que Él es el verdadero Betel. ¿Quiere leerlo conmigo? Búsquelo por favor. Juan 1:51. ¿Ya lo tiene? Amén, lo tenemos. Dice, y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El verdadero Betel, el enlace del cielo con el hombre, el Padre con la creación, con la humanidad, se llama Jesús. Jacob tuvo que tener un encuentro de esta manera para entender que si él no se sometía,
que si él no entraba a esa línea de convicción, a esa línea de relación con Dios, él no podía cumplir la promesa que se le había hecho a Abraham. Toda promesa tiene condiciones para nosotros. Y Jacob tenía que someterse para poder entrar a ese linaje. Nosotros somos un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa. Y óigame bien, también somos parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Somos parte, porque le dijo: bendeciré por tu fe a toda la familia de la tierra. Y le llamó el padre de la fe. Pero para poder nosotros entrar a ese linaje, mi hermano, necesitamos hacer lo que hizo Jacob. Necesitamos ir a nuestro Betel. Necesitamos correr a un encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Dios de tu vida, porque de allí en adelante la vida de Jacob cambió. Porque su nombre fue cambiado, su identidad fue cambiada. A muchos el enemigo les ha rasgado las vestiduras y le ha quitado la identidad que un día Dios te dio. Y te ha rasgado porque le ha dado la oportunidad de que manipule tu vida. Le has dado la oportunidad de que tome control de tus decisiones, de tus emociones, de tus actos. Mas Dios esta noche te quiere dar esa identidad que has perdido. Porque eres un linaje escogido. Oiga bien, está hablando de un linaje que no tiene que ver con sangre ni con carne. No es que tu padre y tu madre te engendró y perteneces a una buena familia. Eso no le interesa a Dios. Le interesa que tu corazón esté alineado con su palabra. Y ahí eres parte del linaje de Abraham. Necesitamos entrar a esa dimensión de comunión con Dios. Necesitamos volver al altar. Y cuando regresamos nosotros, mi hermano, a Génesis, ya voy terminando, capítulo 35. ¿Ya lo tiene? Vamos a ver el versículo 27. Dice: muerte de Isaac, dice. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es en Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue, dice, recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. ¿Sabe qué está hablando aquí? Está hablando del final de una generación y del inicio de otra. Era el tiempo de Jacob. Era el tiempo de la familia de Jacob. Era una transición espiritual que Dios estaba haciendo ahí. Ya no existía más Isaac. Ya no existía más mamá ni papá. Ahora era Jacob, él y sus hijos. ¿Qué te está diciendo Dios? Ya no es tiempo que estés ligado a tu hermano, a tu hermana, que te está jalando todos los días para que te congregues, que te están insistiendo para que leas la Biblia, para que ores. Es tiempo de que tú empieces a tomar cartas en el asunto. Ya no estamos en el tiempo de que nos anden arrastrando, que nos anden jalando. Este es el tiempo donde cada uno debe tener la decisión de buscar al Señor. Siquem, y ya termino con esto. Ahí es donde Josué confrontó al pueblo y le dijo: escogeos hoy a quién servir. Sirvan a Dios o sirvan al diablo. No hay vuelta atrás. Usted decide a quién servir. Usted decide. Pero para ello necesitamos volver a nuestro Betel.
Yo le voy a invitar que se ponga de pie esta noche. Es posible que usted todavía se encuentre en Siquem. Todavía la palabra de Dios le está diciendo: ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servirle al pecado o le vas a servir a Dios? Es posible que todavía usted esté en ese valle de la indecisión. Es posible que usted esté todavía en el valle de la maldición y de la bendición. Está ahí y no sabe a quién acudir. Déjame decirte que es hora que salgas de ahí y que corras a Betel. Si Jacob se quedaba en Siquem, eso iba a ser nada más el inicio de las catástrofes que le iban a venir a su familia. Pero él obedeció la voz de Dios. Mi hermano y mi hermana, corra por su vida, corra por su familia, corra por su salvación. Hay un Betel que lo está esperando. Hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario y que cargó en su lomo, mi hermano, la cruz que representa maldición. Él se puso en medio de ese monte para que nosotros pudiésemos disfrutar ahora del acceso directo al trono celestial. Vuelve a Betel, vuelve al altar, vuelve al encuentro con Dios. Si habías perdido las ganas de orar, si habías perdido aquella sed por buscar al Espíritu Santo, hoy es una buena noche para que regreses a ese lugar. No te quedes con experiencias nada más. No te quedes solo con lo que te cuentan. No te quedes solo con lo que te van a decir. Ten un encuentro genuino con Dios. Dile al Señor: ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Sí, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. ¿De verdad quieres conocer al Señor esta noche? Yo te voy a invitar a que lo cantes conmigo nuevamente. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahora pídele que te purifique. Y purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y dile: Señor, purifica todo mi ser, renueva mi vida, cámbiame las vestiduras, dame la identidad que un día perdí. Yo quiero volver al altar, quiero volver al encuentro contigo. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor,
con tu poder. Él está aquí para esto. Y purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. ¿Quieres conocer al Señor? El Señor te está llamando a que lo conozcas de verdad. Él quiere ser tu Dios, quiere caminar contigo, quiere darte dirección, quiere darte respuesta, quiere darte sabiduría, quiere darte la salida a ese problema, quiere darte ese apoyo que necesitas, esa cobertura que necesitas. Dios te la quiere dar esta noche. Volver a Betel es un acto de obediencia, es un acto de humildad, es un acto de fe, es un acto de entrega. Y de esos son los que está llamando el Señor, aquellos que tienen la decisión de seguirlo a Él. Cuánto necesitamos que Él nos purifique, que Él nos lave. Cuánto necesitamos que Él nos renueve. Si todavía tienes algo en tu vida que está siendo estorbo, hoy es un buen momento de entregarlo. Si hay amistades por ahí que no te convienen, si hay relaciones que no te convienen, que tú sabes que están dañando tu vida, que están trayendo muerte a tu vida, si hay cosas que estás haciendo en lo oculto que te están llevando al valle de los huesos secos, esta noche es un buen momento para volver al Señor. Betel te está esperando. Jesús te está esperando. Si hay alguien que quiera renovar ese pacto con Dios esta noche, no es necesario que pase a este lugar. Ahí puede levantar su mano. Ahí puede levantar su mano y puede decir: yo quiero renovar mi pacto con Dios. Yo quiero volver a ese camino que un día transité. Yo quiero volver a mi relación con Dios, porque Dios está llamando tu vida a que tengas un encuentro verdadero con Él. Gracias, Señor. Dios está aquí en este lugar. Alabado sea tu nombre, Señor, esta noche. Que tu palabra, Señor, haya quedado en el corazón de este pueblo, Señor, que te ha escuchado a ti. Y oro para que podamos entender, Señor, la importancia de estar en Betel y de conocerte a ti, oh Señor. De conocerte a ti. Te alabamos y te bendecimos. Si hay alguien que está atravesando una situación difícil, Señor, yo oro para que tú puedas traer respuesta, puedas traer fortaleza, y que tú les sorprendas con tus detalles en medio de los procesos, y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, dejo a nuestro hermano Luis con nosotros. Que el Señor le bendiga. Amén. Si este mensaje habló a su corazón, Amén. quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes
a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.